Hola amigos de la noticia, hoy estamos aquí platicando con Raúl Valdés, quien es un artista que ha tenido la oportunidad de participar en diferentes trabajos. Algunos tal vez lo recuerden por Batman y Spider-Man, y si no, pues aquí se los presentamos. Muchas gracias por aceptar la invitación a esta plática, Raúl. No, muchas gracias a ti por invitarme. La verdad es que siempre es un gusto poder platicar un poquito de la chamba. Pues bueno, pues primero que nada me gustaría que le contaras a todos nuestros lectores, a todas las personas que van a estar viendo este video, un poquito de ti. Cuéntanos, ¿quién es Raúl Valdés? Esa es una pregunta muy profunda. No, pues bueno, principalmente a lo que me dedico es, soy ilustrador. Trabajé también muchos años en publicidad. Y básicamente ya desde hace como que será 10 años, estoy dedicándome ya directamente, un poquito más de 10 años, dedicándome ya a hacer cómic de tiempo completo. Había una tienda de cómics que se llama Fantástico aquí en México que podías, se reunían los dibujantes afuera y de repente, o sea, los ibas conociendo. Y entonces alguna vez me tocó que uno de ellos necesitara ayuda para entrar a trabajar, bueno, para publicidad. Él trabajaba haciendo storyboards. Y entonces así fue como me metí a dibujar, pero, o sea, yo para esa edad, o sea, estoy hablando que ya tenía yo 17 años, ni siquiera consideraba que dibujara bien. O sea, era como chistoso porque, digamos que por mi contexto familiar, pues no se asumía el arte como una profesión. Entonces, y no teníamos muchas conversaciones al respecto. Entonces llegó un punto donde pues ya fue como tantas mis ganas de hacer cómic, que entonces ya empecé como a meterme ya en el medio mexicano. Y lo que fue para mí una revelación fue leer un cómic de unos chicos de Monterrey que se llamaba Ultrapato, que pues para mí fue una revelación completa, porque, o sea, ver que un cómic se hacía con una calidad de un cómic americano, pero aquí en México, me rompió la cabeza. O sea, fue como darme cuenta que existían posibilidades bien grandes, ¿no? Y ahí fue donde pues vino mi primera participación importante, que fue junto con Oscar Amador, que es un gran escritor. Bueno, yo lo conocía por otros trabajos que habíamos hecho de publicidad. Él me comentó que igual podíamos empezar a hacer un proyecto. Yo venía de un rompimiento amoroso a nivel laboral. O sea, yo había trabajado en un proyecto donde había... pues le había echado todas las ganas del mundo de cómic, en donde habíamos pretendido regresar y revitalizar a Calimán, y le había puesto un montón, y al final el proyecto fue un fracaso en todos los sentidos. Entonces pues yo estaba como de, híjole, ya no me voy a dedicar a esto, ¿no? Y de repente, gracias a mi compadre, pues nos acercamos, empezamos a platicar, y de repente pues como que volvió a renacer mi amor por el cómic. Y entonces arrancamos con el webcómic que se llama Living Good Shine, ¿no? Aparte era una época muy complicada porque pues era un momento en el que mi estilo parecía muy japonés para la gente que dibujaba cómic americano, y muy americano para los que dibujaban cómic japonés. Entonces como que no encontraba mi espacio en ninguna parte. Entonces el poder hacer ya mi propio webcómic fue ya poder darle rienda total suelta a lo que era mi creatividad, por decirlo de alguna forma. Y entonces pues fue como el primer hit que nos tocó, porque el site Newsarama, que es uno de los más importantes medios de cómic, y en ese entonces todavía lo era mucho más, pues nos hizo no solamente una reseña siendo el primer webcómic mexicano, sino aparte el primer webcómic que se reseñaba en esa página. Entonces pues fue un trancazo en todo sentido, porque pues aunque nosotros publicábamos el cómic pensando que nada más nos iban a leer nuestra mamá y nuestras hermanas, pues al final terminó siendo pues algo más importante, y además tuvimos el mérito de ser el primer webcómic mexicano. Y justo como que estábamos empezando a abrir esa brecha cuando sucede mi primera oportunidad de trabajar en Marvel. Entonces entro a trabajar en Extreme X-Men, ¿no? Justamente fue lo mismo. Había estado yo haciendo un cómic comercial para una marca, una marisquería, ¿no? Y me estaba yendo muy muy bien. Y de repente justamente fue eso, como, ok, quizás hay un camino por aquí, como que puedo vivir haciendo. Ya había hecho storyboard, había hecho ilustraciones para revistas, había hecho como ilustraciones para videos, para películas. Entonces como que ya el escenario también ya me empezaba a ponerse diferente, y también ya me empezaba a dar cuenta de posibilidades que yo podía tener, por lo menos económicas, para poderme mantener de esto, pero sí tenía que tomarlo desde una perspectiva diferente. Y entonces justo en ese momento pues es cuando sale, te digo, la posibilidad de trabajar en Marvel, y entonces es ahí cuando pues ya me empieza a cambiar totalmente el escenario, y pues sí decido dar el brinco y renunciar a publicidad y ya dedicarme de lleno a hacer cómics. O sea, ahí fue cuando salió la beca de jóvenes creadores, no solo una, sino aparte me la gané 2 veces, ver diferentes opciones. Por ejemplo, hice las entradas para el Notfest, empezaron a salir otros proyectos con otras editoriales como lo de Evil Dead 2. El caso es que
ahí es cuando ya me empiezo a dar cuenta que realmente, pues sí quiero ser dibujante de cómics, no importa que no esté en una gran editorial. Y, o sea, suena como de repente una cosa muy extraña, porque de repente sí se vuelve una historia personal, porque pues ahí es cuando ya o sea, como que tengo mi segunda visión de decir, ¿sabes qué? Sí, lo mío son los cómics, ¿no? O sea, no importa lo que tenga que pasar para poder vivir de esto, ¿no? O sea, porque además volvemos a lo mismo, al no tener un vínculo con mi familia y darte cuenta que el duende del papel de baño no existe, pues entonces te empiezas a dar cuenta pues que tienes que mantenerte, y no solo aquí ya me tenía que mantener yo, también tenía que mantener un par de hijos. Entonces, o sea, tener que acomodarme en ese lugar fue muy difícil en ese momento. Pero también fue como, ok, ya me lo tengo que tomar en serio. O sea, me lo tengo que tomar en serio de verdad. Entonces es ahí cuando decido, con mi segunda beca, empezar a generar como otro, con mi primera beca, que es Samushkali, empiezo a generar como otros proyectos que me empiezan a llevar a otros lugares, y empiezo a desarrollar otras cosas que son como B-Sides, que tienen que ver con el cómic comercial. Justo cuando hago las paces con esta parte, me vuelven a llamar otra vez de Marvel, ¿no? Y empiezan a salir otros proyectos, empiezan a salir otras cosas. Y entonces está súper chido, porque digamos que otra vez ya se empieza a equilibrar la balanza, pero también ya no dependo enteramente de eso. Y prueba de ello, bueno, pues es que ahí es cuando sí, otra vez me gano la segunda beca de jóvenes creadores. Y ahí es cuando también ya decido hacer mi proyecto propio, ya más autoral, que en este caso es Canek Jr. Y entonces con Canek Jr. ya tengo yo una idea, una tesis de cómo quiero que sea una historia de luchadores. Ya tengo mucho más esta idea de, o sea, tengo más este concepto de quiero hacer cómics autorales aquí en México, quiero hacer algo que nos represente bien, algo que hable bien de nosotros afuera, algo que no, o sea, que represente lo que es realmente ser mexicano como tal, ¿no? Porque llegaba un momento donde, aunque está muy chido trabajar en editoriales grandes, pues dije, mira, ya me tocó dibujar a los X-Men, ya me tocó dibujar al Hombre Araña, o sea, si me toca dibujar Agents of S.H.I.E.L.D., probablemente no me voy a sentir tan divertido, ¿sabes? Entonces ya como que creces a otro nivel, que ya no, ya esta parte económica ya, pues ya sabes lo que es pasar hambre. Entonces dices, ¿sabes qué? Pues ahora ya necesito también alimentar al espíritu. Gracias a Canek Jr., ¿no? Pues es que DC de repente voltea a ver mi carpeta, y es cuando me escogen para hacer esta representación de Batman The World, que es también Batman en México. Entonces es muy chistoso que pues mis dos trabajos representativos, en este caso con el Hombre Araña, fue traerlo a México, y pues con Batman también. Entonces no sé, siento que soy como la Secretaría de Relaciones Exteriores de los superhéroes, porque o sea, al final pues se vuelve eso. Entonces, y está padre, o sea, está padre porque al final, o sea, aunque siempre he tratado de no encasillarme, o sea, al final ya empiezas a ver la ilustración como una posibilidad de muchas más cosas, porque, o sea, también muchas, o sea, gracias a, por ejemplo, a todo el aspecto mediático que tuvo Canek Jr., pues me hablaron para trabajar en videos. Entonces, por ejemplo, hicimos un video que se llamaba Por olvidarme de ella, ¿no? Con Piso 21 y Cristian Nodal, y de repente pues me ganan una pantalla de cristal. O sea, en la vida me imaginé que iba a ganar un premio de esos, ¿no? O por ejemplo, trabajar con los Tigres del Norte, ¿no? O trabajar en el último video de Molotov, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que también se empiezan a abrir otras posibilidades a nivel ilustración. En pandemia se nos ocurre que, o sea, al director Antonio Roma, que es un tipazazazo y un genio, se le ocurre que en lugar de ir a grabar un video porque no podía por la pandemia, pues entonces hacerlo animado, ¿no? Y hacemos el video de José Madero sin ampersand, ¿no? Como un motion comic. Eres un latino que empieza a trabajar en todo esto y que te costó mucho trabajo, pero pues cuando te llaman de Marvel, pues de alguna forma, pues sí te brillaron hasta los ojos, ¿no? Claro, no, y aparte, o sea, digo, es un sueño hecho realidad. O sea, al final del día, de una u otra manera, o sea, el primer panel que me toca dibujar para Marvel en un cómic es Wolverine y Nightcrawler brincando a una isla de dinosaurios. O sea, yo pensé que no iba a dibujar nada más cool en mi vida. O sea, pensé que de verdad eso era lo más chido que iba a dibujar en el universo, ¿no? Y aparte, en ese número me toca rediseñar a dos personajes del universo de Marvel, ¿no? Que son Sage y Danger. Y, o sea, ¿sabes? O sea, te rompe la cabeza poder formar parte de eso, ¿no? Y luego, pues de repente, o sea, estás dibujando al Hombre Araña aquí en México, ¿no? O sea, es como, o sea, con el ángel de la independencia detrás. O sea, no te puedo explicar con palabras la fuerza que eso conlleva. Pero pues de igual manera también de repente, pues
o sea, te rompes la cabeza tratando de crear una nueva narrativa para hablar sobre dioses aztecas, ¿no? Y en ese sentido crearlo con tu proyecto, o con mi proyecto en este caso Amoxcali, pues fue como súper, súper grandioso, ¿no? Y luego toca hacer por fin mi cómic de luchadores y poder dibujarlo como yo quiero y contar la historia como yo quiero y que aparte funcione tan bien y que, o sea, al final contar con la amistad de Canek Jr., que además pues soy súper fan de él y de su papá, ¿no? Entonces, o sea, o sea, te juro que pensé que no iba a ser nada más cool y de repente me dan la oportunidad de trabajar o sea, ser el primer mexicano en dibujar a Batman, ¿no? En un título autoral y poder hacer mi propia versión de Batman y aparte traerlo a México y aparte trabajar con el escritor Alberto Chimal, o sea, no sé, yo creo que me voy a morir en los próximos meses porque ya no me imagino nada más cool que eso, o sea, sí he tenido mucha suerte definitivamente, ¿no? Pero sí creo que ha sido una cosa muy, muy bonita poder como fan, pues poder estar en esos lugares, ¿no? Primero que nada, pues te escogen como mexicano para representar algo, un proyecto que además, o sea, nunca se había hecho algo igual en la historia de los cómics. O sea, fue un proyecto que se sacó en 14 naciones al mismo tiempo y cada nación representada por un equipo creativo que además obviamente representaba toda su idiosincrasia en lo más que pudiera, ¿no? Entonces era una cosa impresionante, o sea, era un proyecto muy grande y por lo mismo también era muy abrumador, ¿no? Porque pues además tú eres la selección mexicana y todos sabemos que la selección mexicana siempre es algo difícil, ¿no? Entonces, pues la verdad es que, o sea, al principio fue muy abrumador, te lo juro. O sea, cuando yo me enteré, porque además, pues obviamente, o sea, yo cuando me enteré del proyecto, pues son estos proyectos como a largo plazo. O sea, no te enteras primero de qué es el proyecto, luego no te enteras de qué va a ser, o sea, cómo va a funcionar, y luego ya te llega el proyecto. Entonces es como, o sea, es un proceso más largo de lo que la gente piensa. O sea, no es como que te seleccionan y ya, o sea, que pasas por un periodo largo, obviamente estás empuja con un montón de ilustradores, ¿no? Porque pues obviamente había unas posibilidades increíbles y cuando te dicen, híjole, pues fuiste tú seleccionado, pues a veces más que un premio, o sea, en esta idiosincrasia latina de repente es más como, híjole, ¿y ahora cómo le voy a hacer, no? Porque sí nos pega, ¿no? Y aparte, a veces no estamos como muy preparados para esto del éxito, ¿no? Entonces de repente es como difícil de repente plantearte el estar parado en ese podio, ¿no? Y obviamente, pues también de repente, pues obviamente piensas en las críticas que se van a dejar venir, piensas en el trabajo. Esa fue la primera parte, honestamente, ¿no? Y eso fue muy abrumador al principio. Pero también llegó un momento donde, o sea, ya que pasas esa primera parte, pues también piensas en el trabajo que llevas hecho. Y yo siempre he sido una persona que busca sus oportunidades. O sea, la verdad es que, o sea, nunca me he quedado quieto desde Shine, Canek, Amoxcali, o sea, siempre voy buscando el cómo lograrlo y o sea, como diría el Chicharito, o sea, el no ya lo tengo asegurado y ya vivo en el no, o sea, ya todavía no conozco a Scarlett Johansson, ¿sí me explico? Entonces, ¿qué voy a hacer para poder lograrlo? Como para poder cumplir con ese sueño, ¿no? Y entonces, ese es el punto, o sea, ¿qué es lo que hago para lograrlo? Y aquí ya tenía la posibilidad, ya tenía la pelota en las manos, pues ya tenía que aventarla. Entonces, desde cosas como seleccionar dónde íbamos a hacer el trabajo, en qué parte de México íbamos a hacer la historia, de qué iba a tratarse la historia, además, o sea, solo Brasil y México fuimos los únicos países que tratamos temas sociales. O sea, al final todo el mundo, o sea, trató de hablar una historia, porque además, ojo, no contábamos la historia del Batman mexicano, contábamos la historia de Batman, el personaje, aquí en México. Entonces teníamos que contar una historia también donde pudiera resolver un problema, pero que tampoco fuera El Salvador. Entonces tratar de tener muchas cuestiones que teníamos en la mente, que tratábamos de no encasillar al personaje, pero también no encasillarnos nosotros, tratar de hablar de México y sí mencionar a los tacos, pero no mencionar que solo comemos tacos. O sea, había como muchas cosas creativamente y necesidades creativas que teníamos nosotros que creo que tuvieron mucho que ver, y ahí ayudó muchísimo todo el trabajo que en ese momento había hecho también yo con Dan Lee, con Everardo Ferrer haciendo Canek Jr., para poder tener como un poco claro el tipo de proyecto, porque además, o sea, DC nos soltó un proyecto autoral, o sea, no había límites, no había como reglas más allá de las obvias, ¿no? Entonces era una responsabilidad muy grande, pero también era una oportunidad muy buena de hablar de lo que quisiéramos. Al final fue muy padre porque no solamente hemos tenido la suerte de que los mexicanos se sientan identificados, sino hemos tenido amigos de Argentina, de Honduras, que nos han platicado mucho que al final pues también ellos sienten mucha representatividad en lo que dibujamos, ¿no? Entonces es muy bonito porque al final pues sí se vuelve mucho este espíritu latino llevado a, pues, a estos medios pop, ¿no? Entonces pues la verdad es que es algo, o sea, ya cuando te quitas este
peso que te conlleva la responsabilidad como autor y la voz y todo esto, la verdad es que al final sí es divertido y te reconecta mucho con lo que te gusta. O sea, sí llegábamos al final a ser niños jugando al, híjole, ¿qué pasaría que Batman estuviera en México y cosas, ¿sabes? Entonces, pues es muy bonito. O sea, te digo, o sea, ya cuando resignificas la responsabilidad como algo padre, como algo emotivo, como algo que al final del día, pues también que se trata de encontrar tu propia voz y qué es lo que tú quieres decir, pues obviamente ya lo vives de otra manera, ¿no? Me interesa mucho que la gente voltee a ver proyectos aquí y bueno, finalmente usar estas plataformas tan grandes como para poder pues crear algo aquí adentro, ¿no? O sea, sé que suena como muy tonto de repente como algo que todo el mundo ha pensado, pero la verdad es que sí me gustaría que la gente aquí en México, que los chavitos aquí en México se dieran cuenta que pues que sí pueden hacer cosas, ¿no? Y que al final del día pues no está tan lejos, ¿no? Y que si alguien como yo pudo lograrlo, pues ellos seguramente también pueden, ¿no? Entonces eso es creo que lo que más me importa y pues si logro la mitad de eso, pues creo que ya hice algo chido en la vida, ¿no?